Ponencia Ciencia y Religión en América Latina, pasado, presente y futuro. Los modera el doctor Héctor Velázquez. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Voy a permitir presentarles a nuestros ponentes invitados en esta primera sesión de ponentes invitados. Se encuentra con nosotros el doctor Florio. Él es doctor en teología, que se encuentra aquí a mi izquierda, doctor en teología por la Universidad Católica Argentina, es miembro de la Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Buenos Aires. El doctor Florio ha escrito muchos artículos sobre teología trinitaria y teología de la creación. Es presidente de la Fundación Diálogo entre Ciencia y Religión en La Plata, Argentina, y dirige una colección de libros sobre ciencia y religión, que se llama Ciencia y Religión en Diálogo. Es sacerdote católico, encardenado a la Arquidiócesis de La Plata, Argentina. Y a la izquierda del doctor Florio se encuentra el doctor Eugenio Urrutia, que es director del Departamento de Investigación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, en Puebla, México. Coordina más de 200 proyectos de investigación en diversas áreas del conocimiento y es director del Centro de Estudios en Ciencia y Religión, CECIR. Obtuvo su título de ingeniero químico, es maestro en tecnología de alimentos y es profesor invitado en diversas universidades donde trata temas de ciencia y filosofía de la naturaleza. Es fundador del Club Astronómico de la UPAEP y ha editado el libro Ciencia y Religión Hoy, Diálogo en torno a la naturaleza. Y tradujo también un libro muy importante que es Physics, Philosophy and Theology, editado primero en el Vaticano y después por ellos en la UPAEP, aquí en México. Bienvenidos a los dos, van a tener a su cargo esta sesión en conjunto. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este 6º Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión, promovido por el Ian Ramsey Center de Ciencia y Religión. Y en este contexto vamos a hablar entre dos, México y Argentina, dos puntas de América Latina. Vamos a tratar de, en el marco del tiempo que tenemos, de trazar algunas pinceladas de cierto camino ya recorrido en el tema de ciencia y religión en América Latina, así como también y puntualizar algunos elementos relevantes para el debate de un tema interdisciplinario tan complejo y cuya impronta fundamental ha venido en los años anteriores siendo colocada quizá por una cultura no latinoamericana, angloparlante, con toda la riqueza que ha aportado, pero ciertamente con una impronta que no es siempre la nuestra. Entonces, de alguna forma lo que nos interesa destacar son algunos puntos relativos a la impronta o la tonalidad que podemos darle. De todas formas, aclaramos que ni las descripciones históricas que haremos, que serán por fuerza fragmentarias en razón del tiempo, ni las puntualizaciones teóricas pretenden ser ni exhaustivas ni absolutas, ¿no es cierto? Su finalidad será más bien la de recordar cierto camino hecho para ir encontrando un cierto lenguaje común con el matiz local para un tema interdisciplinario necesariamente muy complejo y a la vez proponer algunos puntos de reflexión para continuar avanzando en el diálogo. Bueno, buenos días, muchas gracias, buenas tardes, perdón. Gracias, Ignacio, por la elaboración y éxito de este proyecto. Gracias, Héctor, Universidad Panamericana, por acoger este verdaderamente importante evento, 6º Congreso de Ciencia y Religión en Latinoamérica. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar presentes. Como ustedes ven y como han oído, hemos trabajado cerrando una pinza o tratando de hacerlo, metafóricamente hablando, entre la Argentina y México, las fronteras de nuestra querida América Latina. Nuestro símbolo, el del CECIR, si se dan cuenta ahí, es la conjunción del símbolo del diálogo por nuestros antepasados náhuatl. Y precisamente quisiera yo empezar a hablar
empezar a hablar de la época precolombina, ya que estamos hablando del pasado, presente y futuro de la ciencia y religión en México, en Latinoamérica, perdón. La época prehispánica y precolombina se puede considerar hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. Pero curiosamente, es en ese momento también cuando nace la ciencia con la revolución copernicana. Entonces, hablar de una relación ciencia y religión en la América Latina precolombina, pues de alguna manera es anacrónico porque no existía tal cual la ciencia como la conocemos hoy día. Sin embargo, sí es claro que hay un pensamiento mítico religioso que a lo sumo tiene un desarrollo filosófico y que a la luz de nuestros días podemos encontrar algunos elementos científicos en las culturas prehispánicas. Aquí he puesto, ¿verdad?, Machu Picchu en el Perú, Teotihuacán en México y la isla de Pascua en Chile. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, uno fundamental es el tema del calendario, porque incluye consideraciones matemáticas y consideraciones astronómicas. Por ejemplo, el mundo mexica y el mundo maya, herederos de una gran tradición olmeca, madre de todas las civilizaciones en América, de una cultura teotihuacana, de una cultura tolteca, pues llegan a tener, curiosamente, un calendario muy similar, que para los mayas, Jab, que es el calendario de 365 días, es el calendario solar, y no solo de 365 días, sino 365 punto veintitantos días por año, incluso en su época más preciso que el calendario juliano, que estaba en el momento de la conquista vigente en Europa. Evidentemente ese calendario fue corregido unos años después por el actual, que es el gregoriano. Pero los mayas, los aztecas, lo tenían muy claro, su calendario solar era bastante más preciso. Y tenían además otro, que era el Solquín para los mayas, Tonalpohualli para los aztecas, náhuatl, en el que uno era religioso, el de 260 días, y el otro era el civil. Que unidos, ¿verdad?, unidos en la rueda calendárica, nos daban aquellos famosos periodos de 52 años en los que se renacía, había el cambio importante cada 52 años, el fuego nuevo, etc. Otro elemento importante son las matemáticas. Como ustedes bien recuerdan o saben, los mayas tenían el cero. Por ejemplo, aquí para representar el número 11,000, pues ponen el cero en la primera posición, 20 a la 0, porque era una numeración vigesimal, 20 a la 0, que es 1, por 0, aquí está el 0, da 0, ¿no? Y de esa manera pueden formar 11,000, luego está la posición 20 a la 1, 20 a la 2, 20 a la 3, como en el decimal, nada más que la base en lugar de ser 10 es 20, y se van sumando y al final dan 11,000, pero hay el elemento 0, cosa que pues fue un desarrollo muy importante en la América. Y bueno, también la presencia, el ámbito cósmico de las pirámides. Para muchos de ustedes será familiar el tema de la pirámide de Kukulcán, Quetzalcóatl, al final, en Yucatán, donde cada equinoccio de primavera y de otoño, el sol forma con la misma pirámide una sombra y se forma la serpiente, que aquí remata en la cabeza, que al final es la representación del descenso de Quetzalcóatl. En fin, hay una armonía, una integración total entre la mitología, el pensamiento mítico, la cosmogonía, la astronomía, los calendarios y las matemáticas, aunque evidentemente no significa que sea una relación de ciencia y religión como la comprendemos hoy, por lo mencionado anteriormente, de
del nacimiento de la ciencia en el siglo XVI. Todo esto ha dado lugar al nacimiento de nuevas ciencias. No es un nacimiento que se da en Latinoamérica, se da en Europa, pero la arqueoastronomía en toda América Latina tiene muchas cosas todavía que descubrir y que encontrar. Lo mismo podríamos decir de la herbolaria. La herbolaria es motivo ya de desarrollo de estudios bioquímicos y farmacéuticos, farmacológicos recientes, porque hay un vasto conocimiento de elementos activos que se encuentran en toda la herbolaria latinoamericana. En la época colonial, si bien aquí se representa a Fausto de Elúyar, ahora lo mencionaré, es bien conocido el papel de la religión en Latinoamérica, eso está clarísimo, pero el de la ciencia pareciera que no. Sin embargo, hay casos y hay documentos que lo prueban, y un ejemplo muy interesante es el de Fausto de Elúyar, un vasco nacido en el País Vasco, que descubre el wolframio o tungsteno en 1830 por ahí, y viene a México después y es el fundador del Palacio de Minería, de la minería, presidente, ahí dice, presidente de minería en México. Sí hay ciencia poco documentada, poco conocida, con un matiz muy latinoamericano, muy especial, muy diferente, porque recuerden que hay un gran encontronazo de dos civilizaciones, como lo dice José Luis Guerrero en su libro Flor y Canto, del nacimiento del pueblo mexicano. Es un encontronazo brutal del que nacemos nosotros, Latinoamérica, como naciones, y que no necesariamente debemos tener una transposición de los elementos europeos en nuestro territorio, sino que evidentemente tienen que estar matizados por las culturas previas. Realmente las relaciones entre ciencia y religión en Latinoamérica en la época colonial fueron muy armoniosas, porque había una gran cultura, había una gran dosis de religión, pero no de una religión dogmática, sino como precursora del pensamiento científico, muy racional. Entonces, realmente no hay conflicto. De hecho, muchos de los escritos que en Europa, en el mundo anglosajón, causan mucho ruido, en Latinoamérica no es así, por la visión latina, por la visión cristiana y por la visión, en su momento, latinoamericana. Por ejemplo, hace un momento se hablaba de temas como el diseño inteligente. Realmente en Latinoamérica ese no es una cuestión que nos preocupe demasiado. Evidentemente lo hay, pero no es un tema de preocupación como en el mundo anglosajón, donde se habla, se discute y se trabaja mucho esos temas. Pater. Bueno, en este recorrido histórico muy veloz, donde no se puede necesariamente hacer una diacronía perfecta, pero sí tomar algunos temas, es bueno recordar que esta conflictividad de la que hablaba recién Eugenio, se produce evidentemente cuando llega la ciencia moderna europea, pero sobre todo con determinado tipo de filosofía. Porque es interesante notar que en un primer momento en nuestros virreinatos esa conflictividad no emergió. Hay una imagen allí del deán Gregorio Funes, un sacerdote de cordobés en el centro de la Argentina, que a principios del siglo XIX, en 1807, era rector de la Universidad de Córdoba, universidad naturalmente estatal en aquel momento, aunque con raíces religiosas, y él en el colegio y en la universidad, en el colegio que depende de la universidad, redacta un plan de reforma en el que incluye materias nuevas, como por ejemplo las matemáticas, la física experimental, la música, la trigonometría,
y funda él mismo con su propio dinero una cátedra de geometría, aritmética y álgebra. Traigo a colación esto, es un personaje por ahí conocido para los argentinos, pero no más allá, pero que sin embargo revela esta no necesaria conflictividad que se daba, que obviamente empieza a fortalecerse en Argentina y en muchos de nuestros países con la introducción de algún pensamiento como el iluminismo o el positivismo francés en el siglo XIX, que genera un movimiento que deberíamos contemplar como doble. Por un lado, uno se pregunta, yo originario de Argentina, en mi ciudad se funda una universidad, está el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, de la nada, porque la ciudad se funda en 1882 y en poco tiempo ya funciona este Museo de Ciencias Naturales, que fue durante mucho tiempo el más importante de América Latina, centros de investigación. El mismo Einstein visita la ciudad de La Plata a las pocas décadas de su fundación. Uno se pregunta cómo pudo surgir eso. La respuesta tiene que ser esa especie de religión de la ciencia que incluyó o introdujo el positivismo en muchas mentes que veían la ciencia como realmente el factor de progreso. Pero naturalmente incluía este pensamiento una lógica binaria de contraposición, ciencia-religión. Para Comte, la religión era el estadio más primitivo de la humanidad, ¿no es cierto? Pero es bueno mencionarlo, y también en esta mirada así sincrónica hemos puesto la figura de un escritor recientemente fallecido, Ernesto Sábato. Hoy se hace una conferencia aquí en México, escuché por la radio sobre él, que es una figura interesante porque era doctor en física, fue a hacer un posgrado en aquella época al laboratorio de María Curie en París, y después cuando vuelve a la Argentina, siendo, digamos, un científico promisorio, renuncia a la ciencia y se embarca sobre todo en el arte, en la literatura, en fin. No es una personalidad temáticamente religiosa, aunque al final de su vida se acercó mucho a lo religioso. Pero lo coloco como un ejemplo de este momento un poco crítico en el cual el premio Nobel Husay, después premio Nobel Husay, le retiró el saludo a Sábato, porque había abandonado la ciencia para embarcarse en ese terreno ambiguo de las humanidades. Decía el mismo Ernesto Sábato: la ciencia ha sido un compañero de viaje durante un trecho, pero ya ha quedado atrás. Todavía, cuando nostálgicamente vuelvo a la cabeza, puedo ver algunas de las altas torres que divisé en mi adolescencia y que me atrajeron con su belleza desposeída de vicios carnales. Pronto desaparecerían de mi horizonte y solo quedará el recuerdo. Muchos pensarán que esta es una traición a la amistad, cuando es fidelidad a mi condición humana. De todos modos, reivindico el mérito de abandonar esa clara ciudad de las torres, donde reinan la seguridad y el orden, en busca de un continente lleno de peligros, donde domina la conjetura. Es un interesante texto para ver así en fosilizado un momento crítico de esta tensión que se produjo en el siglo XIX y XX. Bueno, para continuar con estas ideas, a mí sí me gustaría presentar al menos los modelos de relación entre ciencia y religión propuesto por Ian Barbour. Hay otros, por ejemplo, Ted Peters menciona 9, pero bueno, para simplificar, hay al menos 4 maneras de relacionar la ciencia y la religión: el conflicto, la independencia, el diálogo y la integración. El tema del conflicto es el más popular en el sentido de que es el que más se escucha en los medios, el que a los medios les gusta más manifestar y en todo momento están tratando de presentar a la sociedad ese conflicto, que en la mayoría de los casos es inexistente. Sin embargo, hay que admitir que ha habido periodos de la historia en el que el conflicto existe, o incluso en la actualidad
en algunos países, como lo decía anteriormente, donde el creacionismo tiene un gran impacto, pues sí, evidentemente se vive este tipo de modelo, este tipo de relación. Existe también el modelo de independencia. Estos no quiere decir, no son cronológicamente ordenados, existen incluso en el mismo momento y en diferentes sociedades o en las mismas. Independencia, donde las personas dicen que, bueno, la ciencia tiene su metodología, tiene su orden, tiene su objeto de estudio, y pues la religión tiene otro, y pues cada quien que camine por el camino que le corresponde, y punto. Está también el modelo del diálogo, que es al final por el que nosotros apostamos, donde efectivamente reconocemos una independencia fundamental, porque son cosas diferentes, pero donde sí eventualmente pudieran surgir puntos de común interés, cuestiones de frontera, el origen de la vida, el origen del universo, el mal, el sufrimiento, la mente, el cerebro, el alma, y que es posible dialogar, es posible un entendimiento. Definitivamente implica un tema de educación, como fue mencionado en una pregunta en la presentación pasada. Necesitamos información en ambos sentidos, que los científicos conozcan humanidades y que los que estudian humanidades conozcan al menos un poco de ciencia, y lo mismo se puede decir de la teología, etcétera. Hay otro modelo que se llama de integración, que desde mi punto de vista es un poco exagerado, ¿verdad? Es llevar el decir que, por ejemplo, ¿no?, que la resurrección de nuestro Señor se puede explicar por la función de onda, las probabilidades de función de onda en la ecuación de Schrödinger, ¿no? Pero bueno, existe ese modelo, existe esa situación. Este es el sexto Congreso de Ciencia y Religión en Latinoamérica. Significa que ha habido 5 antes. El primero de ellos fue en Puebla, en la ciudad de donde yo vengo, organizado por el CECIR, que es el instituto nuestro, y con la colaboración y el apoyo de Peter Hess, que está aquí a mi frente, pues pudimos organizar este primer encuentro con apoyos del Center for Theology and the Natural Sciences en Berkeley. Desde entonces, el padre Florio y su servidor trabajamos en estos temas. En ese encuentro fue algo inusitado en México, creemos, porque parte de ese congreso se dio en instalaciones del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que es un instituto federal, y realmente en México, pues que hubiera en una institución de esas características el espacio para que se hablaran de estas cosas fue inusitado, y pues se dio. Bueno, a raíz de ese encuentro, con el apoyo también del CTNS de Berkeley y la UPAEP, decidimos o vimos la necesidad de hacer algo en el Cono Sur. Finalmente se hizo un congreso en el año 2003 en la ciudad de La Plata, de donde yo provengo, que fue bastante interesante en este sentido. Nosotros vivíamos un momento peculiar en la Argentina, después del 2001, una gran crisis política, económica, y sin embargo pudo organizarse este congreso con apoyo incluso de entidades civiles y de la misma Universidad Nacional de La Plata, que tradicionalmente es bastante reacia al tema religioso, y otras entidades universitarias, confesionales y también interreligiosas, por ejemplo, la comunidad musulmana, judía, el Instituto de Estudios de los Luteranos, colaboraron y compartieron. Fue un episodio bastante interesante con una nutrida participación que despertó un interés que no imaginábamos. Bueno, estoy viendo que nos está ganando el tiempo, me voy más rápido. El tercer congreso fue en La Habana, Cuba, cosa que también fue bastante inusitada, porque si bien fue organizado por el Arzobispado de La Habana, pues hubo personas de la Universidad de La Habana participando con el permiso para hacerlo. El cuarto fue en Buenos Aires,
Sí, fue con motivo del año de Darwin, logramos con el apoyo de la John Templeton Foundation en un programa también compartido con el CECIR, hicimos un congreso sobre el tema evolutivo, rastros y destinos de la evolución en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires. Y finalmente el quinto también fue en La Habana, pero aquí sí hubo participación directa de la Universidad de La Habana, cosa que fue también muy, muy gratificante. Quisiéramos comentar que más que reconocimientos es el fondeo que hemos encontrado para poder trabajar en toda Latinoamérica en este tema. Yo diría, apoyando un poco el estudio que presentó Ignacio, que efectivamente cuando nosotros en el 2001 hicimos un periplo por Latinoamérica, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, para ver qué podíamos organizar, a raíz se organizó en el 2002, pero para ver qué podíamos organizar y qué podíamos hacer con los latinoamericanos, encontramos que efectivamente en muchos lugares se hacía este diálogo, en muchas instituciones, pero siempre era hacia adentro, era un evento hacia adentro, intramuros. Entonces, coincide con lo que presenta Ignacio, México, Brasil y Argentina eran los que más tenían, pero pues la idea es, con todos estos, ya no los menciono, grants que hemos obtenido, hemos intentado trabajar en Latinoamérica, conjuntamente ahora también con Ignacio, pues para que esto crezca, formar redes, crecer el número y en calidad, ¿no? Mencionaría yo el tema de un curso porque el tema educativo es muy importante. Creamos en la UPAEP un curso que se llama The Theological, Scientific and Human Conceptions of the Universe Inside of the Creation. Claro, lo damos en español, pero se da y es curricular, ¿no? Un poquito para que poder propiciar el diálogo, porque al final el diálogo es entre personas, no es entre ciencias. Entonces la persona tiene que acercarse. Bueno, otras actividades, ya no me tomaré tiempo, en diferentes partes, en Brasil, otra vez en Argentina, otra vez en México. Este evento sí que es importante, es un seminario permanente interinstitucional donde evidentemente la Universidad Panamericana también está, la UPAEP y otras instituciones de México y también inusitadamente el Colegio de Postgraduados participando en un diálogo abierto entre ciencia y fe. Ya se han dado varios eventos, varios. Mencionar brevemente la producción en libros, tanto de el grupo en Brasil, el grupo en Argentina y nosotros en México, son más de 25 títulos, algunas traducciones de otros idiomas, pero muchos de ellos originales. Mencionar rápidamente también nuestro proyecto ya de una revista electrónica que se denominará Querentibus, que se publicará será digital, pero con cabida para cualquier idioma romance, ¿no? Catalán, español, portugués, argentino, y bueno, ¿no? Con la idea de que podamos, pero la invitación es que nos escriban y que participen, subamos los artículos y hagamos una revista entre todos exitosa. Bueno, me queda muy poco tiempo, voy a simplemente hacer una mención a dos cuestiones, más bien para ayudar a pensar. En primer lugar, el tema de ciencia y religión en abstracto o en su faz teórica, que requiere de nosotros, creo, en América Latina un fuerte trabajo, porque no estamos tan acostumbrados a un debate teórico sobre estas cuestiones. Por supuesto que hay en muchos lugares y de alto nivel, pero quizá sea un gran desafío, y en el cual también hay que contar con una cuestión. Cuando nosotros hablamos de religiones, hablamos así un poco genéricamente, pero después América Latina es un continente o subcontinente con una peculiaridad religiosa
muy marcada por las religiones de origen bíblico, fundamentalmente el cristianismo, y las religiones precolombinas, a veces en una conjunción difícil de discernir, pero donde encontramos elementos de ellos. Por supuesto que hay otras corrientes, pero cuando se habla de diálogo muchas veces termina hablándose de estas religiones, y creo un dato importante, creo que es necesario hacer un debate con las teologías, que sería la parte reflexiva de la experiencia religiosa, y con clara identidad, porque en esto quizá una tentación que ha habido en muchas partes del mundo es generar diálogos de tipo sincrético o ecléctico sin mucha identidad, pero que sea simultáneamente abierta a otro tipo de pensamientos. Pongo un ejemplo que ha sido incluso adoptado por el episcopado latinoamericano en sus documentos de Aparecida. Introduce o incluye el concepto de la madre tierra, ¿no es cierto? Y lo relaciona con el concepto de creación bíblico y cristiano, sobre todo para hablar de la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, como un gran desafío que tenemos. Este tipo de debate a nivel teórico nos parece imprescindible seguir cultivando, como en algunos lados se está haciendo. Y bajo la atracción, naturalmente, de este paradigma de las ciencias naturales, sobre el cual los latinoamericanos tenemos menos trayectoria, menos tradición, solemos dialogar más bien con las ciencias humanas. Y por último, una palabra sobre lo que puede ser ciencias y religión en concreto. Nos ha parecido necesario asumir un tema que es bastante urgente, que es el tema medioambiental. América Latina es el continente con mayor biodiversidad del planeta y con grandes recursos naturales, de agua, mineros, etc. Y simultáneamente sabemos muy bien, está siendo objeto de una enorme depredación. Y por eso quizá este tema sea un tema bisagra o de unificación de perspectivas tanto científicas de alto nivel. Pensemos en la necesidad que tenemos de análisis científicos, por ejemplo, sobre el tema de los transgénicos o de la minería o de la misma biodiversidad, la clasificación e identificación de especies, etc. Pero también hace falta una visión sapiencial que ni la ciencia ni la tecnología, sabemos muy bien, dan, y menos en su versión acaparada por una perspectiva economicista salvaje. Entonces quizá veíamos como importante este tema como tema bisagra para trabajar. Como conclusión, simplemente hemos querido hacer una pequeña trayectoria histórica de la temática, de lo que se viene haciendo, con la salvedad de que hay muchos proyectos, incluso de gente aquí presente, y trabajos y publicaciones que no hemos mencionado y que ciertamente son parte ya del patrimonio de esta tradición de ciencia y religión en América Latina, y sin embargo que nos parece siempre muy importante ir encontrando los núcleos comunes, los modos de lenguaje, las temáticas que son realmente un desafío para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a los doctores Urrutia y Florio. Estamos un poco sobre el tiempo, pero me gustaría abrir la sesión al menos a una o dos preguntas muy breves, por favor. ¿Sí? Nada más, primero, sobre el tema de la ciencia en la época virreinal, hay que considerar que si no fuera por los jesuitas, no habría geofísica en América Latina. Ellos instalaron los primeros observatorios meteorológicos, sísmicos, astronómicos en todo el continente, de modo que gracias a los jesuitas la ciencia se empezó a desarrollar en Latinoamérica durante la época virreinal. Creo que es un tema que debe de profundizarse porque hay muy poco, como se dice, sobre la ciencia en estas épocas, y México, en general América Latina estaba a la altura de la ciencia europea y estaba
conectada con la ciencia europea. El otro tema es la revista electrónica que están pensando. ¿Qué nivel sería? Porque me parece que uno de los puntos centrales ahorita es que lo que hace mucha falta es divulgación a título general de temas de ciencia y religión en un lenguaje asequible a todo el mundo, no tanto especializado, porque hay mucha información, digamos mal en el otro sentido, y muy poca información para el público en general sobre los estudios serios en el tema de ciencia y religión. Gracias. Muchas gracias, profesor Orozco. ¿Alguna otro comentario o pregunta? Sí, a ver, atrás. Hola, buenas tardes. Yo vengo de la Universidad del Claustro de Sor Juana y bueno, me parece muy interesante que en un principio se menciona como antecedente a los mayas y a la cultura, cultura prehispánica, y mi pregunta sería básicamente si se está buscando una unidad entre ciencia y religión. ¿Esto también iría involucrado para comunidades indígenas en cuanto al estudio de México, Bolivia y todos estos países que siguen teniendo estas comunidades? Y si es así, ¿qué pasaría con las costumbres? ¿Cómo podría entrar la costumbre de la religión indígena que no tiene nada que ver? Por ejemplo, pienso en Chiapas, en Sinancatán. ¿Cómo podría entrar la ciencia y la religión en cuanto a estas costumbres y de qué manera podría haber una educación que fuera factible? Sí, como había mencionado yo, efectivamente hay varias maneras de relacionar la ciencia con la religión. Conocemos, al menos yo conozco, por los eventos que hay alrededor o que han habido alrededor del mundo, que efectivamente hay algunas posturas, ¿verdad?, de integración, como lo mencionaba yo hace tiempo, hace un momento. Efectivamente, ¿verdad?, cuando se habla de ciencia y religión en el mundo budista, es diferente hablarlo en el mundo cristiano, es diferente hablarlo en el mundo hindú, es diferente hablarlo en los pueblos prehispánicos. De hecho, en Estados Unidos yo he visto cómo hay esfuerzos integradores con los habitantes de Norteamérica, prehispánicos, y la ciencia. En fin, sí se da. Yo en lo particular diría que no es la postura del CECIR, pero es un tema particular, como lo digo. Nosotros apostamos, sí, por un diálogo entre ciencias naturales y teología, y usando el puente inevitable de la filosofía. Entonces, yo no digo que no se dé, pero al menos en mi caso del CECIR, en el caso nuestro del CECIR, no es nuestra intención. No sé si tú… No, sí, claro. Justamente este es un poco lo que ha movido este tipo de trabajo en este tiempo. Eso no implica que en algunas regiones de América Latina, que además es muy variada, no haya otro tipo de experiencias, donde el diálogo, la inculturación, porque también aquí hablamos de un cierto influjo de las iglesias o las comunidades religiosas también para hacer accesible el mensaje evangélico, esto es lo que ha pasado también en la historia de América Latina, a otro tipo de mentalidades y culturas. O sea, me parece que el panorama es muy complejo. La manera de enfocar que nosotros hemos venido haciendo es desde la teología, particularmente teología de origen bíblico, con lo cual introducimos también al judaísmo y a otras confesiones cristianas, con una clara, digamos, identidad para poder dialogar y bueno, desde allí ir discerniendo. Pero bueno, esto amerita que cada lugar lo trabaje. A partir de la primera pregunta, quisiera decir que, bueno, que ciertamente la historia de América Latina, como lo muestran los jesuitas, conoce un gran impulso dado a las ciencias naturales por digamos, religiosos. No sé si ahora estamos en ese nivel, salvo algunas universidades, la Universidad Católica de Santiago de Chile va en punta, digamos, en lo que es ciencias naturales, y bueno, hay algunos centros que también en determinadas áreas,
Pero eso también habría que rescatarlo, porque justamente uno de los grandes prejuicios que hay en el tema es que la Iglesia Católica, en particular las iglesias cristianas, no han promovido las ciencias, y bueno, no es tan así, hay muchos matices. Respecto de la revista que estamos pensando, inicialmente la pensamos en un orden que podríamos llamar de alta divulgación, porque también vemos que hace falta un debate un poco más elevado, lo cual no implica que no se puedan hacer otro tipo de actividades. De hecho, las páginas web del CECIR, por ejemplo, y otras más, las del DECIR está un poco caída, pero han querido también colaborar en la divulgación, pero como decía el doctor Silva, quizás de aquí pueden surgir nuevas iniciativas para ese tipo de tareas. Muy bien, muchas gracias. Desde luego que habrá otros espacios para seguir intercambiando ideas con nuestros ponentes invitados y en este momento damos por terminada esta sesión. Muchas gracias.